Hola chicos, bienvenidos a mi canal, y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video veremos un incidente que ocurrió en Florida, el 14 de julio de 2012, cuando Adrienne Robert, de 29 años, fue descubierta muerta por su compañera de cuarto. Sus ojos estaban abiertos, pero no respiraba. Las cámaras de CCTV fueron fundamentales en la investigación de este caso, ayudando a los detectives a localizar y arrestar al criminal. Adrienne nació el 4 de enero de 1983 en Brunswick, Maine. Se graduó de Leavitt High School en Maine en 2001 y de la Universidad de Maine en Augusta en 2005. En 2007 se mudó de Maine a Clearwater, Florida. La familia y los amigos de Adrienne la describieron como una persona hermosa y amable que siempre estaba alegre y llena de energía. Miraba al futuro con emoción. Ella y su novio, Justin, se estaban preparando para empezar una vida juntos. Adrienne estaba alquilando una casa con su amigo Jay en ese momento. La relación con Justin estaba progresando, y en julio de 2012 encontraron una casa donde planeaban vivir juntos. Adrienne empacó sus pertenencias y decidió dar una fiesta de despedida la noche del 13 de julio de 2012. Le dijo a su novio Justin que ella y su compañero de cuarto Jay planeaban ir al cine, a un bar o algo así. Justin no pudo unirse a ellos debido a un asunto de negocios urgente. Al mismo tiempo, Justin no tenía objeción a que Adrienne pasara la noche en compañía de Jay. Después de todo, eran compañeros de cuarto y amigos. Jay y Adrienne comenzaron sus celebraciones en casa. Tomaron unas copas, recordando momentos felices del pasado, pero luego decidieron continuar la noche en otro lugar, yendo al Diamond Doll Strip Club. Este establecimiento sigue en funcionamiento hoy en día y parece ser el mismo por fuera. A las 3:34 am, Jay llamó al 911 y le dijo al operador que acababa de regresar a casa y había descubierto a su compañero de cuarto muerto. Jay declaró que él y Adrienne estaban en una discoteca, pero ella se había ido antes, así que él pasó más tiempo allí, y cuando regresó a casa la descubrió en el suelo del baño. Sus ojos estaban abiertos, pero no respiraba. También había signos de lucha, lo que implica un crimen. El operador le dijo a Jay que se concentrara y realizara RCP en Adrienne mientras le daba instrucciones. Jay lo siguió todos, intentando reiniciar el corazón de Adrienne hasta que llegaron los paramédicos. Desafortunadamente, cuando llegó la ambulancia, ella ya había muerto, y no pudieron ayudarla de ninguna manera. Fue declarada muerta en el lugar. La policía tuvo que responder las siguientes preguntas. ¿Quién mató a Adrienne Roberts y estuvo involucrada su compañera de cuarto? Comenzaron buscando minuciosamente la casa, inspeccionando cada armario y revisando debajo de cada cama. La policía necesitaba asegurarse de que el criminal no se estuviera escondiendo en algún lugar dentro de la casa. Cuando los detectives y los expertos forenses llegaron a la escena del crimen, notaron que no había signos de entrada forzada en la puerta principal. Adrienne yacía en el suelo del baño. Solo llevaba un sujetador. Su muerte fue causada por una puñalada en el pecho. Adrienne estaba tratando de protegerse, como lo demuestran las señales de una lucha en el baño. El hecho de que ella estuviera casi desnuda llevó a los detectives a creer que el criminal era un hombre. Tuvieron que esperar más detalles de los expertos forenses que realizaron la autopsia. Los detectives descubrieron algo extraño mientras inspeccionaban más a fondo la casa. Mientras inspeccionaban el dormitorio de Adrienne, notaron que una parte de la sábana de su cama había sido cortada. Sin duda, ese detective tenía una razón para sugerir que esa era la forma en que el criminal intentaba destruir las pruebas. Tal vez el ADN del criminal estaba en la sábana. Sin embargo, era extraño que la persona que lo hizo no se llevara toda la hoja. Después de todo, la parte restante de la sábana contenía algo de ADN. Descubrieron algo similar al líquido seminal y enviaron las muestras al laboratorio para su análisis. El coche de Adrienne también se descubrió que faltaba del aparcamiento junto a la casa, lo que implica que había sido robado por un criminal. La policía buscó posibles testigos del crimen y emitió una alerta de búsqueda para el coche de la víctima. Para resolver este caso, los detectives necesitaban conocer cada detalle de las últimas horas de Adrienne. Pero primero, tenían que informar a su familia sobre la trágica noticia. Los padres de Adrienne estaban conmocionados por lo que le había sucedido. No podían creer que alguien hubiera llevado a su amada hija. El novio de Adrienne, Justin, se enteró del incidente a la mañana siguiente. Cuando notó que la policía había acordonado la casa de Adrienne, supo que algo estaba mal. Los detectives le informaron que Adrienne había muerto anoche. Los criminales frecuentemente regresan a la escena del crimen. Dado esto y el hecho de que Justin tenía una relación con Adrienne, los detectives comenzaron a investigarlo por posible implicación en el crimen.
Los individuos más cercanos se convierten en los primeros sospechosos. Es una práctica común, y no hay nada sorprendente en ello. El mismo día, unas horas más tarde, descubrieron el coche de Adrienne a unas pocas calles de su casa. Las luces estaban encendidas y las llaves estaban dentro del encendido. El coche abandonado solo confirmó la suposición de los investigadores de que el criminal había utilizado el coche de la víctima para huir de la escena del crimen. Los expertos forenses examinaron cuidadosamente el interior del vehículo, con la esperanza de encontrar algo que pudiera ayudar a resolver el caso. Los investigadores recurrieron a las grabaciones de las cámaras de seguridad para determinar quién estaba conduciendo el coche de Adrian. Desafortunadamente, el lugar donde la policía descubrió el coche de Adrian carecía de cámaras. No obstante, había cámaras en los edificios cercanos. Revisando las grabaciones, los investigadores notaron a un hombre vestido con pantalones cortos, una gorra de béisbol y cabello largo. Era aproximadamente la misma hora en que llegó la llamada al 911. Él caminaba lentamente en la dirección opuesta al coche de Adrian, y era crucial saber a dónde iba después. Había otra cámara de vigilancia a la vuelta de la esquina. Sin embargo, los investigadores se sintieron muy decepcionados. Este hombre tomó el camino opuesto. Como resultado, perdieron el rastro de su ubicación. Reprodujeron la grabación docenas de veces, con la esperanza de captar algo que no hubieran notado antes. Sin embargo, era difícil ver algo más que las características generales de este hombre. Porque la grabación se hizo por la noche. Entrevistar a los testigos proporcionó a la policía nueva información para considerar mientras estaban sentados en el porche de su casa por la noche. Uno de los vecinos notó a Adrian y a un hombre corriendo por la acera. Era inusual por varias razones. Primero, era tarde en la noche. En segundo lugar, no parecía que hubieran salido a correr. Adrian llevaba un vestido en lugar de ropa deportiva. Además, llevaba zapatos en la mano. El hombre que corría detrás de ella no estaba vestido con ropa deportiva, pero no parecía estar acosándola porque Adrian no estaba gritando ni pidiendo ayuda. Como resultado, el vecino le dio poca importancia a lo que vio. Como mencioné anteriormente, los investigadores necesitaban reconstruir la secuencia de eventos que precedieron la llamada al 911 sobre Adrian, la compañera de cuarto de la víctima. Jay fue invitado a la comisaría para ser interrogado. Después de todo, Adrian lo acompañó al club, y luego la descubrió en el suelo del baño, o eso dijo él. Durante una conversación con el detective, Jay afirmó que él y Adrian tomaron unas copas en casa antes de ir a Diamond Dolls. Solían ir allí para relajarse y escapar de sus problemas diarios. Según Jay, fueron allí a pie porque ya habían consumido alcohol y no querían conducir en ese estado. Como resultado, la policía decidió centrarse en las muñecas de diamante, ya que los visitantes con reputaciones cuestionables frecuentan tales lugares. Jay dijo que él y Adrian llegaron al club alrededor de las 10:30 p.m. Me quedé allí durante varias horas. Cuando estaban sentados en una mesa, se les unió otro hombre que nunca antes habían conocido. Jay se refirió a él como un afroamericano con barba y una gorra de béisbol. Adrian regresó a casa unas horas después, y se dice que Jay se quedó atrás. Notó que el tipo que estaba sentado en la mesa con ellos también se había ido, con la esperanza de confirmar el testimonio de Jay y descubrir nuevas pistas. Los investigadores se dirigieron a las muñecas de diamante. Estaban seguros de que el club tenía cámaras de vigilancia que les permitirían determinar si Jay estaba diciendo la verdad o tenía algo que ocultar. La cámara gran angular, apuntada a la carretera, grabó a todos los que entraron y salieron del club esa noche, revisando las grabaciones. Los investigadores descubrieron el momento en que Jay y Adrian llegaron al club. Estaban relajados, y no estaba ocurriendo nada fuera de lo normal. La otra cámara estaba posicionada en la entrada del club. Además, la calidad de la grabación era bastante buena. Permitió a la policía hacer. Las imágenes de las cámaras de seguridad verificaron el testimonio de Jay. Salió del club solo a las 2:53 a.m. Salió, cruzó el estacionamiento y caminó hacia su casa. Adrian también salió del club antes que Jay, a la 1:38 a.m., según las cámaras de seguridad. Cuando Adrian entró al club, los espectadores más observadores probablemente notaron que algo estaba mal. Ella llevaba un vestido y lo que parecía ser una chaqueta. Sin embargo, cuando regresa a casa, solo lleva puesto un vestido. Adrienne había salido del club y estaba a punto de irse a casa. Pero 4 segundos después, un hombre con una gorra de béisbol salió del club. Salió corriendo tras ella para devolverle la chaqueta que había dejado dentro. Después de que le devolvió la chaqueta a Adrienne, parecían estar discutiendo algo. Nunca sabremos de qué estaban hablando en ese momento. En lugar de regresar al club,
Este hombre siguió a Adrienne fuera del estacionamiento, donde giraron a la derecha. Como puedes ver, la calle no está llena de gente. Casi no hay casas aquí. ¿Adrienne se sintió en peligro en ese momento? Quizás. Nunca lo sabremos con certeza. Los investigadores concluyeron que el hombre captado por la cámara en el club y el hombre visto cerca del coche abandonado de Adrienne no eran la misma persona. Dadas todas las circunstancias que rodean su muerte, concluyeron que el perpetrador era muy probablemente el hombre que vieron en las grabaciones de las cámaras de seguridad del club, y que el hombre en esta grabación podría ser un transeúnte al azar. En cualquier caso, la policía estaba investigando todos los posibles escenarios y esperaba proporcionar respuestas a los padres de Adrienne lo antes posible. Su familia viajó a Florida para recoger sus pertenencias. Los investigadores se reunieron con Mark y Dolores y prometieron hacer todo lo posible para localizar y procesar al criminal. Los padres de Adrienne la describieron como una persona amigable que no tenía enemigos. Se llevaba bien con su novio, Justin, y su compañero de cuarto, Jay. Los investigadores creen que Adrienne no tenía ninguna conexión real con la persona que la asesinó. Pronto llegó el informe del laboratorio. Aunque el criminal cortó una porción de la sábana en un intento de eludir la responsabilidad, los expertos forenses descubrieron ADN masculino allí. Además, apareció no solo en la sábana, sino también en el cuerpo de Adrienne, dentro de las paredes. Cuando los investigadores compararon el ADN obtenido con la base de datos, estaban decepcionados de que no hubiera coincidencias. Así, la policía tenía el ADN de un hombre desconocido y las grabaciones de CCTV del club donde Adrienne pasó su última noche. En este punto de la investigación, los detectives consideraron que las grabaciones eran la pista más importante para resolver el caso. Examinaban las grabaciones de nuevo, pero esta vez no solo veían las grabaciones nocturnas, sino también las grabaciones diurnas, lo que dio resultados. Aproximadamente 8 horas antes de que Grain muriera, los investigadores vieron al mismo hombre con el que Grain estaba hablando en el estacionamiento y que se fue con ella. La policía ahora tenía una mejor vista de su rostro. Pero eso no es todo. Estaba tratando de averiguar cómo ese desconocido entró al club. Los investigadores notaron que había llegado en taxi. El número de teléfono impreso en la carrocería del taxi era visible en la grabación, y la marca del coche se identificó fácilmente. Este hombre ahora podría ser identificado con mucha más facilidad. Los detectives descubrieron el número de teléfono utilizado para pedir un taxi, que fue capturado en video cerca de las muñecas de diamante, y descubrieron que pertenecía a Thomas Frederick. Cuando compararon la foto de su licencia de conducir con la imagen del hombre en las grabaciones de CCTV, se dieron cuenta de que estaban mirando a la misma persona. Thomas Frederick se había convertido en el principal sospechoso en este caso, y la policía necesitaba pruebas irrefutables para arrestarlo. Las grabaciones de las cámaras por sí solas eran insuficientes. Como resultado, observaron a Frederick en secreto. La policía tenía miedo de asustarlo, así que decidieron obtener su ADN sin que él lo supiera. Los oficiales lo monitorearon durante 1 semana y media, esperando el momento adecuado. Lo siguieron al trabajo, pasaron toda la noche vigilándolo en su casa. Siempre estaban allí, esperando pacientemente a que les diera algo, y valió la pena. Un día, Frederick arrojó una colilla de cigarrillo en la carretera. Recogieron las colillas de cigarrillos y las enviaron al laboratorio para realizar pruebas de ADN. Era necesario determinar si Thomas Frederick era responsable de las huellas encontradas en la casa de Adrienne Robert. Mientras esperaban los resultados de las pruebas, los policías continuaron vigilándolo en secreto, temiendo que huyera del estado. Todos esperaban ansiosamente el informe del laboratorio poco después de que se emitiera. Eso concluye. No es extraño que el ADN en la sábana en las paredes de la casa y el cuerpo de Adrienne pertenecieran a Thomas Frederick. Después de recibir esta información, los oficiales de policía lo arrestaron y lo trasladaron a la comisaría. Durante el interrogatorio, el hombre declaró que frecuentemente visita diferentes clubes y bares y casi siempre conoce a gente nueva allí. Cuando la policía le mostró una foto de Adrienne Robert, él declaró que la conoció en Diamond Dolls. Adrienne supuestamente le invitó a una bebida, después de lo cual bailaron y hablaron. Frederick dijo que fue a trabajar después del club, pero las imágenes de las cámaras de seguridad contradijeron sus afirmaciones. Cuando los detectives señalaron la inconsistencia, reveló que se había ido con Adrienne. Dijo que él y Adrienne caminaron juntos hasta el final de la calle antes de separarse en diferentes direcciones. Suena conveniente, ¿verdad? Sobre todo cuando lo dice alguien que podría enfrentarse a cadena perpetua.
Cuando se le preguntó si alguna vez había estado en la casa de Adrienne, Frederick dijo que no podía recordar porque había bebido demasiado. Como resultado, comenzó a contradecir sus propias declaraciones. O quizás Frederick solo tenía algunos recuerdos de esa noche. Recordaba que habían llegado al final de la calle y luego se habían despedido. El hombre recordó haber ido a trabajar después del club, pero no podía recordar haber estado en la casa de Adrienne. Los investigadores sabían que estaba mintiendo porque tenían un testigo que vio a Adrienne correr descalza con sus zapatos en las manos, y a este hombre corriendo detrás de ella. Cuando le contaron a Frederick sobre eso, dijo que Adrienne le pidió que la acompañara a casa, y luego dijo que necesitaba apresurarse. Se quitó los zapatos y corrió. El hombre afirmó que no tenía otra opción que correr con ella. Afirmó que no la persiguió y que, en cambio, le hizo compañía. Los detectives se cansaron de escuchar sus historias que cambiaban constantemente y lo acusaron de atacar a Adrienne. Le dijeron que su ADN estaba en la sábana, el cuerpo de Adrienne y una variedad de otros objetos en su casa. Frederick se dio cuenta de que no podía salir impune. Afirmó que estaba actuando en defensa propia. Ahora su memoria ha regresado. Afirmó que él y Adrienne fueron a su casa y tuvieron relaciones sexuadas consensuadas. Adrienne se sintió mal poco después, y fueron al baño, donde ella vomitó. Luego empezaron a pelear. Adrienne sacó un cuchillo, lo amenazó e intentó herirlo. Ejerció su derecho a la legítima defensa, lo que resultó en la muerte de Adrienne. Frederick supuestamente entró en pánico y no tenía idea de qué hacer, así que decidió no llamar al 911. En su lugar, huyó porque sabía que lo culparían por la muerte de la mujer. Thomas Frederick fue acusado de privación de vida en primer grado. Cuando compareció ante el tribunal para el juicio en enero de 2014, el fiscal dio su versión de lo que sucedió esa noche. Adrienne y Jay bebieron un poco de alcohol en casa antes de dirigirse a Diamond Dolls de buen humor. Thomas Frederick se sentó en una mesa junto a ellos. Pensaban que el hombre era una persona bastante ordinaria. Estaban charlando casualmente y simplemente relajándose. Adrienne necesitaba mover sus pertenencias a su nuevo hogar con Justin al día siguiente, así que decidió irse temprano. Jay decidió quedarse en el club. Frederick decidió aprovechar la situación siguiéndola. No quería que él la acompañara, así que intentó huir de él. Pero no pudo. La persiguió hasta su casa. Y cuando ella entró, él irrumpió. Robó un cuchillo de la cocina e hizo lo que había venido a hacerle a Adrienne. Según el fiscal, las lesiones en su cuerpo indicaban que su encuentro con Frederick no fue consensuado. Luego decidió acabar con la vida de Adrienne para que ella no pudiera denunciarlo a la policía. Intentó cubrir sus huellas cortando la parte de la sábana donde quedaba su fluido seminal. Sin embargo, no impidió que la policía obtuviera el ADN de los criminales. Después de todo, se encontró en numerosos otros lugares, incluyendo el cuerpo de Adrienne. Luego tomó las llaves de su coche, condujo unas pocas calles y dejó el vehículo. Los padres de Adrienne abandonaron la sala, mientras el médico forense daba su declaración. No quería escuchar eso. Mark Roberts declaró que eso no la trae de vuelta, y no quería saber por lo que pasó. Según lo que he oído, luchó extremadamente duro. Mark y Dolores Roberts han encontrado difícil vivir sin su hija. Sin duda nos llevará algún tiempo porque recientemente hemos perdido lo más importante en nuestras vidas. Él dijo. Nos recuperaremos porque Adrienne querría eso, y tomará algún tiempo, pero lo lograremos. La defensa de Thomas Frederick intentó hacer que Adrienne pareciera mal. En el juicio, su abogado afirmó que Adrienne también invitó a Frederick a su casa para mantener relaciones sexuales consensuadas con él. Esta versión no tiene fundamento y podría ser simplemente un intento del perpetrador de justificar su presencia en la casa de la víctima. La presencia de ADN que solo puede rastrearse hasta un individuo es innegable. El equipo de defensa de Frederick también intentó persuadir al jurado de que actuó en defensa propia. Ella sí sufrió una herida de apuñalamiento mientras se la defendía, según su abogado. Y su intento de convencer al jurado de que fue en defensa propia no tuvo éxito. Debido a la falta de pruebas, el jurado condenó a Thomas Frederick por privación de libertad en primer grado y por robar el coche de Adrienne. No lo acusaron de coaccionarla para tener relaciones íntimas amenazándola con un cuchillo. El tribunal condenó a Thomas Hampton Frederick, de 25 años, a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El padre de Adrienne declaró que él y su esposa estaban encantados de saber que Frederick pasaría el resto de su vida en prisión. No trae de vuelta a Adrienne, pero hoy se hizo justicia. Fue difícil estar en la misma habitación que el hombre que había lastimado a su hija y mantener el control de sus emociones. Afirmó que Frederick no mostró simpatía ni remordimiento, incluso cuando el jurado emitió su veredicto. En cambio, el hombre actuó con arrogancia.
Robert y su esposa, Dolores, sollozaron mientras se leía el veredicto en voz alta en la corte. Estábamos extremadamente felices, él dijo. Simplemente le encantaba vivir la vida. Su sonrisa era contagiosa. Es una lástima que nunca volvamos a ver eso. La familia de Adrian agradeció a todos los que los ayudaron en este momento difícil, incluyendo a la policía y al fiscal, quienes se aseguraron de que el criminal recibiera un castigo bien merecido. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. La misteriosa desaparición de Susan Pili le envió ondas de choque a través de su comunidad, causando serias preocupaciones entre sus seres queridos. Susan, una contadora de 38 años, tenía previsto comenzar a trabajar a las 9 a.m. esa fatídica mañana de martes en gestión de infraestructuras en Thistle Street, Edimburgo, Escocia. Sin embargo, a medida que avanzaba la mañana y Susan no aparecía en su escritorio, sus compañeros de trabajo se preocuparon cada vez más. Era completamente fuera de su carácter llegar tarde o irse del trabajo sin previo aviso. Preocupados por su ausencia inexplicada, los compañeros de trabajo de Susan decidieron contactar a sus padres, Robert y Sylvia Pile. Susan había comunicado por última vez con sus padres a las 8:30 a.m., cuando les envió un mensaje de texto para decirles que estaba en camino al trabajo. Dado este mensaje de texto, sus padres se preocuparon mucho por su bienestar cuando no llegó al trabajo como se esperaba. Sospechaban que algo inusual había ocurrido durante su trayecto porque no habían tenido noticias de ella desde el mensaje inicial. Los padres de Susan, que estaban cada vez más preocupados, informaron de su desaparición a la policía local esa misma tarde. En los días siguientes, las fuerzas del orden iniciaron una investigación, haciendo solicitudes públicas de información y entrevistando a personas que conocían a Susan. A medida que avanzaba la investigación, surgieron varios hechos inquietantes. Las tarjetas bancarias y el teléfono de Susan no habían mostrado actividad desde su desaparición. No había usado su pase de autobús, ni se había comunicado con ninguno de sus amigos o familiares. Además, la familia de Susan creía que no se habría ido sin informar a nadie, porque tenía responsabilidades en casa, como cuidar de sus mascotas. El padre de Susan, Robert, expresó la profunda confusión y angustia que rodeaba a su familia durante este difícil momento. Comparó su desaparición con un enigma desconcertante, afirmando que se sentía como si se hubiera desvanecido en el aire, dejando un vacío inexplicable. La repentina desaparición de Susan seguía siendo un misterio desconcertante y profundamente inquietante, con sus seres queridos, las fuerzas del orden y la comunidad en su conjunto buscando respuestas. La investigación sobre la misteriosa desaparición de Susan Pili comenzó a revelar nuevos detalles mientras la policía revisaba meticulosamente las grabaciones de CCTV de la zona. Las imágenes revelaron una cronología de los movimientos de Susan el día en que desapareció, arrojando luz sobre los eventos que llevaron a su desaparición. Susan siguiendo su rutina la mañana de su desaparición, saliendo de su apartamento en Whitson Road a las 8 a.m. para comenzar su día como de costumbre. Aproximadamente 20 minutos después, subió a un autobús número 2 en Stevenson Drive y continuó en su ruta habitual. Luego se trasladó al autobús número 4 en Dalry Road, frente a Caledonian Terrace. Susan bajó del autobús número 4 en Princess Street, justo enfrente del generoso gran almacén, a las 8:48 a.m. Comenzó su jornada laboral con una parada rutinaria en una tienda de conveniencia Sainsbury's. Como hacía la mayoría de las mañanas, las cámaras de vigilancia captaron la presencia de Susan en la tienda Sainsbury's. A las 8:04 am, después de terminar sus diligencias, se dirigió a su lugar de trabajo, que es la gestión de infraestructuras en Thistle Street. Las últimas imágenes conocidas de Susan fueron captadas por una cámara de CCTV cerca del edificio en la esquina, a solo 50 metros de la puerta principal de su oficina. En este punto, parecía desaparecer de la vista, dejando a las autoridades con un desconcertante misterio por resolver. La investigación reveló un detalle potencialmente significativo. A las 8:55 am, un taxi negro se detuvo en la zona donde se vio a Susan por última vez. Aunque las fuerzas del orden no creían que el taxista estuviera directamente involucrado en la desaparición de Susan, sí hicieron un llamado al conductor para que se presentara y ayudara con su investigación en curso. Este desarrollo planteó preguntas sobre si el taxista había presenciado algo inusual o tenía información que pudiera ayudar a resolver el misterio de la desaparición de Susan Pili. A medida que avanzaba la investigación sobre la desaparición de Susan Pili, las fuerzas del orden comenzaron a indagar en su vida personal
en un intento de comprender mejor las circunstancias que rodearon su desaparición. Sus investigaciones los llevaron a lo que parecía ser un complejo triángulo amoroso, lo que arrojó luz sobre un posible motivo para el crimen. Susan, una mujer soltera, había estado recientemente en una relación romántica con un compañero de trabajo, David Gilroy. Sin embargo, la relación terminó en diciembre de 2009. David, que estaba casado y tenía su propia familia, había decidido regresar con su esposa e hijos en un intento de reconciliarse con ellos. Le dijo a la policía que Susan había estado saliendo con otros hombres desde su ruptura, lo que implicaba que su relación romántica había terminado de manera amistosa. Varias semanas después de la misteriosa desaparición de Susan, David Gilroy informó a la policía de un robo. Afirmó que alguien entró en su casa mientras él dormía, robando tanto su teléfono móvil como su portátil. Según David, su esposa descubrió la puerta trasera rota cuando se despertó, a pesar de que apenas habían escuchado ruido durante la intrusión. Cuando le preguntaron si pensaba que el robo estaba relacionado con la desaparición de Susan, David respondió con incertidumbre, diciendo: «No lo sé». La investigación tomó un giro más oscuro y ominoso cuando las autoridades comenzaron a buscar al conductor de un coche plateado, que aparentemente se había detenido en una zona remota del bosque. Expresaron su interés en los movimientos de vehículos en la tarde y noche del 5 de mayo. El día después de la última vez que vieron a Susan. La policía estaba especialmente interesada en cualquier persona que hubiera visto el coche entre la 1 p.m. y las 3:30 p.m., así como alrededor de las 7 p.m. y las 9 p.m. en un desarrollo significativo. Las autoridades anunciaron públicamente el cambio de un caso de persona desaparecida a una investigación de asesinato. Revelan que creen que Susan fue asesinada y que su cuerpo fue desechado o ocultado a unas 90 millas de su última ubicación conocida. La búsqueda se amplió para cubrir aproximadamente 400 millas cuadradas de las zonas rurales de Hill y Butte. La investigación se centró principalmente en las regiones forestales de Rest, Mid-Thankful y Argo. A pesar de las búsquedas exhaustivas, no se encontró rastro de Susan en este momento. A medida que avanzaba la investigación, la policía centró su búsqueda en un área de 5 millas cuadradas. Sospechaban que los restos de Susan podrían estar ocultos en Glen Crow, Ausgill y Butte. Continuaron sus esfuerzos decididos para resolver el misterio de su desaparición. A pesar de la ausencia del cuerpo de Susan, las autoridades creían haber reunido suficientes pruebas para acusar a David Gilroy de su asesinato. La investigación de este enigmático caso fue meticulosa y minuciosa. Las fuerzas del orden están trabajando incansablemente para hacer justicia. Entrevistaron a casi 1.500 testigos potenciales y documentaron meticulosamente 1.164 declaraciones. Los investigadores recopilaron diligentemente 2.325 piezas de evidencia, que incluían documentos y varios objetos. Además, examinaron las grabaciones de CCC cuenta de 250 ubicaciones diferentes y realizaron búsquedas exhaustivas en 30 áreas distintas a lo largo de nuestra misión. En el tribunal, la Fiscalía se mantuvo firme, presentando un caso convincente. Sus argumentos giraban en torno a la noción de que, a pesar de la ausencia del cuerpo de Susan, una gran cantidad de pruebas apuntaban a que ella era víctima de un crimen atroz, con David como el principal sospechoso. La Fiscalía reveló el intrincado tapiz de la relación entre Susan y David, que comenzó en el trabajo. Sin embargo, su turbulenta historia de amor había tomado un giro oscuro cuando Susan decidió terminar la relación poco antes de su misteriosa desaparición, una decisión atribuida a su nuevo vínculo con otra persona. Durante el juicio, la madre de Susan, Sylvia, testificó, ofreciendo un conmovedor vistazo a la vida de su hija. Sylvia relató el matrimonio de Susan en 2004, seguido de un divorcio. Susan había dado un paso significativo hacia la independencia al comprar su propio apartamento en Edimburgo, que se convirtió en la residencia de David en 2009. Sylvia dejó claro que él había dejado a su esposa y estaba buscando el divorcio. Susan no causó la ruptura. La sala del tribunal permaneció absorta mientras la Fiscalía continuaba desentrañando la tranquila narrativa de Plex. La obsesión de David con Susan se convirtió en un tema central en su caso. La Fiscalía reveló que David envió la asombrosa cantidad de 400 mensajes de texto en el mes previo a la desaparición de Susan, lo que indica que no estaba dispuesto a aceptar el fin de su relación. Los registros telefónicos ofrecen una imagen vívida de los persistentes intentos de David por comunicarse con Susan. En los días previos a su desaparición, le enviaba más de 50 mensajes de texto por día. Su última comunicación con Susan fue el 3 de mayo,
el día antes de que ella desapareciera, y consistió en 15 mensajes de texto y un correo de voz. El caso de la Fiscalía tomó un giro inquietante cuando pintó un cuadro vívido y siniestro de lo que sucedió el 4 de mayo. Afirmaron que Susan había seguido su rutina diaria habitual, yendo al trabajo como lo había hecho innumerables veces antes. En un escenario escalofriante, la Fiscalía afirmó que David esperó a que Susan llegara al edificio de oficinas y la estranguló casi de inmediato, posiblemente atrayéndola al sótano. Según su versión de los hechos, luego escondió el cuerpo sin vida de Susan en el sótano del edificio de oficinas, añadiendo al misterio que rodea su desaparición. David luego volvió a casa para recuperar su Vauxhall Vectra plateado. Eso se convertiría rápidamente en una pieza importante del rompecabezas en este inquietante caso. La Fiscalía afirmó que los restos sin vida de Susan estaban ocultos en el maletero del coche, lejos de miradas curiosas. Mientras la sala escuchaba atentamente, la Fiscalía pintó un cuadro perturbador de las acciones inmediatas de David tras el supuesto crimen. Compró ambientadores probablemente en un intento de enmascarar cualquier olor asociado con sus actividades desagradables. Además, hizo numerosas visitas al sótano y las áreas del garaje de las oficinas de gestión de infraestructuras, a pesar de no tener ninguna razón legítima para estar allí. Tras estas ominosas actividades, David continuó con su día aparentemente sin verse afectado, asistiendo a una presentación escolar con su esposa y compartiendo una comida en Victoria en Leith Walk, mientras estaba inmerso en el apasionante drama judicial en torno a la desaparición y presunto asesinato de Susan. Nuevos detalles surgieron que enviaron escalofríos por la espalda de todos los que siguieron el caso. La noche del 4 de mayo fue crucial en la narrativa de la acusación. David Gilroy aparentemente había hecho una cita para visitar una escuela al día siguiente, 5 de mayo, en Loch Gilphead, Argyll y Bute. La escuela en cuestión era cliente de su empleador, pero no parecía haber una razón legítima para su asistencia ese día en particular. Su interacción con una limpiadora de la escuela, quien le proporcionó sacos de frijoles y bridas, aumentó sus sospechas. Este evento aparentemente insignificante pronto se convertiría en el foco de la investigación. El caso de la Fiscalía ganó impulso mientras recreaban meticulosamente el viaje de David a Orghill. Examinaron las grabaciones de CCTV y los registros de su teléfono móvil, revelando varios huecos de horas en ambas etapas de su viaje, desde Loch Gilphead a Inverarray. El viaje tomó unas increíbles 2 horas más en cada dirección de lo que debería haber tomado. La Fiscalía afirmó que la discrepancia ocultaba un secreto siniestro. El cuerpo de Susan estaba escondido en algún lugar de esa zona. David conocía íntimamente esta región. Anteriormente he ido de vacaciones caminando allí con Susan. Cuando los investigadores examinaron el coche de David, hicieron descubrimientos escalofriantes. Se descubrió materia vegetal en el vehículo, y 3 resortes de suspensión rotos. Sugerían que había sido conducido fuera de la carretera. Las cosas se complican aún más. El tribunal se enteró de que David había apagado su teléfono en algún momento durante su viaje, lo que sumó a las pruebas en su contra. El tribunal escuchó que los perros rastreadores de cadáveres entrenados para detectar el olor de restos humanos mostraron interés tanto en el maletero del Vauxhall Vectra de David como en áreas específicas del sótano del edificio de oficinas. A medida que avanzaba el juicio, la Fiscalía introdujo un aspecto físico perturbador en su caso. Cuando David fue a la comisaría el 6 de mayo para dar una declaración, las autoridades descubrieron pruebas alarmantes. David tenía rasguños en las manos, un corte en la frente, moretones en el pecho y más rasguños en las muñecas y los antebrazos. La Fiscalía afirmó que David usó maquillaje para ocultar sus heridas mientras hablaba con la policía, lo que generó sospechas adicionales. Gail Hawkins, amiga de Susan en NS, subió al estrado e hizo una revelación impactante. Susan se lo había confiado, preocupada porque David había hackeado su cuenta de correo electrónico y había accedido sin autorización a sus correos. La Fiscalía alegó que David había accedido a sus correos electrónicos entre el 24 de agosto de 2009 y el 30 de abril de 2010. El tribunal también descubrió que él tenía acceso a su cuenta en un sitio de citas en línea. Helen Liddell, una administradora financiera en gestión de infraestructuras, testificó que descubrió correos electrónicos entre David y Susan que claramente mostraban que estaban teniendo una aventura o relación. Esta revelación la sorprendió porque no estaba al tanto de su relación. Al jurado se le mostró un video de vigilancia de Susan y David solo 2 días antes de que ella desapareciera. El 2 de mayo, los dos fueron vistos comprando juntos en una tienda de conveniencia. Esto contrasta marcadamente con la afirmación de David a la policía de que su relación terminó en diciembre de 2009.
Los esfuerzos de la policía para encontrar los restos de Susan tomaron un giro escalofriante cuando redujeron el área de búsqueda a solo 5 millas cuadradas basándose en los registros del teléfono de David. Estos registros mostraron que su teléfono había enviado señales a las torres de telefonía en la remota área de Glen Crow el 5 de mayo, el día en que Susan desapareció. Glen Crow, ubicado en los Alpes de Carry, en la península de Cowal, en Argyll y Bute, contaba con montañas escarpadas y un paisaje lleno de obstáculos formidables, incluyendo rocas grandes, lo que hacía que la búsqueda de pruebas fuera particularmente difícil. La defensa respondió con un caso conciso, afirmando que no había pruebas suficientes contra su cliente y que el caso de la fiscalía se basaba únicamente en pruebas circunstanciales. El cuerpo de Susan no había sido encontrado, lo que obligaba a la acusación a especular sobre su destino y causa de muerte. No había testigos del supuesto crimen, ni confesión, ni pruebas de ADN o sangre que conectaran a David con el crimen. La fiscalía presentó solo pruebas circunstanciales, lo que dejó lugar a la duda. David se negó a testificar, pero la defensa convocó a algunos de sus compañeros de trabajo para que dieran testimonio. Declararon que no ocurrió nada fuera de lo normal en la oficina el 4 de mayo. Después de 2 días y medio de deliberaciones, el jurado llegó a una decisión dividida. El tribunal aceptó un veredicto mayoritario, y David fue condenado por asesinato. Recibió una sentencia de cadena perpetua y se le exigió cumplir al menos 18 años. David Gilroy mantiene su inocencia. El 27 de abril de 2012, presentó un aviso de intención de apelar su condena. Sin embargo, el 20 de diciembre de 2012, el Tribunal de Apelación Penal de Edimburgo desestimó la apelación. En junio de 2017, la Comisión de Revisión de Casos Criminales de Escocia concluyó su investigación del caso. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con usted. En este video hablaremos sobre lo que ocurrió en Windsor, Canadá, en 2018. Autumn Taggart, de 31 años, vivía en el tercer piso de este edificio con su hijo, Gavin. El 10 de junio, el niño se despertó y fue a la habitación de su madre. Su habitación estaba completamente desordenada. Trató de despertar a su madre, pero Autumn yacía inmóvil. El caso de Autumn Taggart recibió una atención generalizada, y la policía canadiense solicitó la ayuda de sus homólogos estadounidenses para localizar y arrestar al sospechoso. Autumn Taggart era madre soltera en 2018. Su hijo Gavin tenía 9 años y vivían en Windsor, a unas millas de la frontera entre Michigan, en los Estados Unidos, y Ontario, Canadá. El sábado 9 de junio de 2018, Autumn y Gavin pasaron la tarde con el padre del niño, Chris Sherwin. Autumn mantuvo una relación amistosa con él después de su ruptura. Ambos hicieron todo lo posible para asegurarse de que la ruptura no tuviera un impacto negativo significativo en Gavin. Al final del día, los tres fueron a hacer la compra antes de que Chris llevara a Autumn y Gavin a su apartamento en el tercer piso. Después de eso, Chris regresó a casa. Antes de irse a la cama, Gavin jugó videojuegos con su madre, sin saber que la noche siguiente sería una pesadilla inimaginable para él. Gavin se despertó por un ruido mientras aún estaba oscuro afuera. Se sobresaltó y abrió los ojos para ver a un hombre desconocido de pie junto a su cama. Antes de salir de la habitación de Gavin, el extraño le indicó que cerrara los ojos y durmiera. La habitación de su madre estaba detrás de una pared. Está a la derecha en esta imagen. Después de aproximadamente 1 minuto, Gavin escuchó su grito. El chico nunca había sentido tanto miedo antes. Unos minutos más tarde, el silencio se apoderó del aire. Su madre dejó de gritar y él se quedó dormido rápidamente. Cuando Gavin se despertó, ya era de mañana y estaba saliendo de la cama. Primero fue a la habitación de su madre. Todo allí estaba hecho añicos y destruido. Autumn estaba acostada en la cama. Gavin, de 9 años, inicialmente creyó que su madre estaba durmiendo, pero cuando vio la sangre en su nariz, supo que estaba muerta. Lo sorprendió. El chico no quería creer que fuera verdad. Pasó la primera mitad del día jugando en la consola y viendo videos de YouTube, intentando distraerse del hecho de que su madre fallecida yacía en la habitación de al lado. Por la tarde, no podía soportar más la presión. Empezó a llorar y decidió contárselo a alguien. Después de entrar en la habitación de su madre, tomó su teléfono y usó Messenger para contactar a su padre. Le envió un mensaje diciendo que Autumn no se había despertado. Chris y su novia condujeron inmediatamente a la casa de Autumn y Gavin.
Después de aparcar y salir de su coche, Chris notó a su hijo de pie detrás de una puerta corrediza de vidrio en el tercer piso. Chris no tenía una llave electrónica para entrar al edificio, entonces Gavin bajó y lo dejó entrar. Le pidió a su hijo que se quedara con su novia, mientras él investigaba por qué Autumn no se había despertado. Luego entró al apartamento y al dormitorio. Chris notó que Autumn estaba muy pálida. Tenía moretones en la cara y el cuerpo, y le estaba sangrando la nariz. El hombre marcó inmediatamente el 911. La policía y una ambulancia llegaron a la dirección que él proporcionó, pero los paramédicos se vieron obligados a declarar muerta a Autumn debido a las lesiones en su cuerpo y las señales de una lucha en el dormitorio. Estaba claro que no fue un accidente. Los investigadores comenzaron a buscar posibles pruebas en el apartamento. Mientras tanto, un especialista en interrogatorios de niños habla con Gavin y se entera de los invitados de la noche que le dijeron que se durmiera. El niño afirmó que escuchó los gritos de su madre, pero se detuvieron rápidamente. Describió al hombre que había visto en su habitación por la noche. El niño pensó que el hombre era blanco, de estatura promedio y tenía el cabello desordenado. Parecía como si acabara de levantarse de la cama. El chico testificó: creo que estaba delgado, pero no demasiado delgado. Creo que estaba delgado. Los expertos forenses que realizaron la autopsia determinaron que Autumn murió como resultado de la estrangulación. Alguien la golpeó antes de que muriera. Además, había lesiones en su área genital y se encontraron muestras de ADN masculino en su cuerpo. Entre otras cosas, la policía tuvo que responder a las siguientes preguntas: ¿cómo entró el autor en el piso? ¿Cuál fue su motivación? Y, lo más importante, ¿quién era el hombre que entró en el edificio? La gente necesitaba una llave electrónica. La policía descartó de inmediato la posibilidad de que el asesino fuera uno de los inquilinos del edificio, porque Gavin conocía a todos sus vecinos y el hombre que vio la noche del crimen no era ninguno de ellos. Además de obtener una llave electrónica para entrar al edificio, el perpetrador tuvo que entrar al apartamento de la víctima. Sin embargo, no había signos de entrada forzada en la puerta que conducía al apartamento de Autumn. Esto podría indicar que ella dejó entrar al perpetrador o que no cerró la puerta con llave. Eventualmente, la policía descartará ambas suposiciones después de descubrir evidencia de que el perpetrador subió al tercer piso. Comenzó subiendo al balcón del segundo piso y luego al tercero. La puerta estaba abierta y entró al apartamento sin dificultad. Además de la muestra de ADN, la policía descubrió huellas dactilares cuyo propietario intentaban localizar. Solo 12 días después de que se descubriera el cuerpo, la policía reveló la identidad de la víctima con la esperanza de recibir pistas del público. Las autoridades han instado a cualquier persona con información que pueda ayudar en la investigación a que se ponga en contacto con los detectives. La noche del crimen, alguien notó un SUV negro nuevo, posiblemente un Honda Pilot, en el estacionamiento junto al edificio. Estuvo allí hasta alrededor de las 6 a.m. Los detectives sospechaban que el dueño del SUV estaba involucrado en la muerte de Autumn. Creían que primero subió al techo de su coche y luego subió más alto desde allí. Las esquinas del edificio tienen salientes decorativos repetitivos que podrían haber servido como escalones para el criminal al subir del segundo al tercer piso. El crimen ocurrió por la noche, por lo que los investigadores comenzaron a analizar la actividad de los teléfonos móviles en la zona donde vivía Autumn. En este caso, el hecho de que el crimen ocurriera por la noche simplificó la tarea porque la mayoría de las personas están dormidas a esa hora. Había pocos números de teléfono que estaban activos cerca de la escena del crimen. Durante la investigación, los detectives descubrieron que uno de los números de teléfono pertenecía a la vecina de Autumn. A pesar de vivir en el mismo edificio que Autumn, ella declaró durante la entrevista policial que no sabía nada. Sin embargo, no solo estaba hablando por teléfono en su apartamento, se había movido por la ciudad varias veces y apagó el teléfono alrededor de la misma hora en que alguien la mató. Estaba en su apartamento o cerca de él en ese momento. Era imposible decirlo con certeza porque siempre hay un margen de error al determinar la ubicación del teléfono, pero no había duda de que esta mujer estaba ocultando información a los detectives que investigaban el caso, así que fueron a hablar con ella de nuevo. Se llamaba Michelle, y insistió en que no sabía ni había oído nada. Pero la policía le advirtió que si ocultaba información crucial para la investigación, podría convertirse en cómplice del crimen. Por lo tanto, comenzó a hablar. Ella dijo que alrededor de las 2 a.m. Esa noche, un hombre que conocían como J contactó a su novio, quien estaba buscando comprar una sustancia ilegal y contratar a una chica escort. Los tres condujeron hasta el cajero automático, donde Jay sacó dinero en efectivo. Luego le dieron a Jay un poco de la sustancia. Michelle admitió que ella y su novio estaban lidiando con los problemas por su cuenta. Jay eventualmente les pidió que le vendieran más.
Luego, según Michelle, ella dirigió a Jay al estacionamiento cerca de su edificio. La mujer admitió que ella y su novio tenían la intención de robar a Jay. Cuando llegaron al edificio, los tres consumieron sustancias ilegales, y Michelle y su novio decidieron huir con el resto. Curiosamente, antes de huir, Michelle escondió una bolsa de la sustancia en sus genitales. Afortunadamente, no hay detalles sobre cómo lo hizo. Pero vale la pena recordar este momento. Será necesario en el futuro. Según Michelle, ella y su novio huyeron, llevándose no solo la sustancia sino también algo del dinero de Jay. Corrieron hacia la entrada del edificio y luego subieron a su apartamento, donde se encerraron, se sentaron en silencio y no encendieron las luces. Jay no pudo entrar al edificio porque no tenía una llave electrónica. No podía gritar ni tocar la bocina porque alguien habría llamado a la policía. Además, según Michelle, cuando miraron por la ventana, notaron marcas de zapatos en el techo del coche de Jay. El hombre se fue alrededor de las 6 a.m., y los investigadores asumieron que Jay se había metido en el edificio para encontrar a las personas que le robaron la sustancia y el dinero. Pero no tenía idea de dónde vivía Michelle. Así que probablemente entró al apartamento de Houghton por error. La policía ahora tenía el número de teléfono y la foto del sospechoso. Estas imágenes son de una cámara en la entrada del banco, donde estaba retirando dinero en efectivo para comprar la sustancia, así como de una cámara de cajero automático. Después de verificar el número de teléfono, los investigadores descubrieron que su nombre no era J. El verdadero nombre del hombre era Hites Bogal, y era un ciudadano canadiense de 27 años que vivía y trabajaba como ingeniero de desarrollo de automóviles en Warren, Michigan. También era propietario de un SUV Honda Pilot negro, y solía visitar Canadá casi todos los días. Para llegar a Windsor solo necesitaba cruzar el río por el puente o el túnel. Las autoridades pudieron rastrear sus movimientos y descubrieron que había salido de Canadá en la mañana del 10 de junio. El día que murió Autumn, él salió del país y no ha regresado desde entonces. Yitesh vendió su coche después de que la policía publicara detalles sobre el incidente del SUV negro en la casa de la víctima. La policía canadiense se puso en contacto con sus homólogos estadounidenses y pidió ayuda. Se enteraron de que Yitesh planeaba mudarse de Michigan al estado de Washington. Sus padres vivían en Kent. Después de dejar un buen trabajo por razones desconocidas, regresó a la casa de sus padres. El hecho de que decidiera mudarse, deshacerse de su coche y dejar de visitar Canadá era muy sospechoso. Sin embargo, la policía necesitaba pruebas irrefutables para arrestarlo y extraditarlo a Canadá. La policía de Windsor pidió a la Agencia de Seguridad Nacional de EU que asistiera con la investigación y rastreara los movimientos de los sospechosos. El ADN masculino descubierto en el cuerpo de Autumn probablemente pertenezca a Hitesh. Para probarlo, necesitaban recoger una muestra de su ADN para compararla. Agentes de los Estados Unidos rastrearon los movimientos del sospechoso. Eran conscientes de que él planeaba mudarse al estado de Washington y estaban preocupados de que pudiera irse a un tercer país. Hitesh también intentó cambiar su apariencia quitándose la barba y usando lentes de contacto azules. Afortunadamente, Hitesh no era particularmente cauteloso. Un día, fue a uno de los bares de Warren y bebió. Cuando terminó su última clase y salió del bar, los agentes incautaron el vaso, obteniendo una muestra de su ADN. Tomó algún tiempo compararlo con la muestra del cuerpo de Autumn, pero los resultados no fueron inesperados. El cuerpo de la víctima contenía ADN masculino, que coincidía con el de Yitesh Bogal. El 17 de agosto de 2018, más de 2 meses después de la muerte de Autumn Taggart, Yitesh fue arrestado en la casa de sus padres en Kent, Washington. El arresto lo sorprendió. El hombre parecía creer que la policía no lo encontraría. Las autoridades estadounidenses han comenzado el proceso de extradición a su país de origen. En los documentos de extradición, el fiscal declaró que Yitesh era una amenaza para la sociedad, representando un riesgo de fuga y siendo impredecible. Poco después, la policía canadiense lo acusó del asesinato de Autumn Taggart. El juicio fue pospuesto por un periodo prolongado debido a las restricciones impuestas por el país. Comenzó en noviembre de 2021. Había 3 salas de juicio separadas permitiendo el distanciamiento social. La sala principal albergaba al juez, al fiscal, al jurado y al acusado, junto con su defensa. Las otras 2 salas de juicio contaban con pantallas grandes que mostraban el juicio a los familiares de Autumn y a otros. Yitesh Bogal se declaró no culpable de homicidio en primer grado, afirmando que mató a Autumn accidentalmente. Describió cómo algunos traficantes le robaron dinero y una sustancia ilegal de su coche. Le molestó, así que salió del coche para encontrarlos.
No recordaba mucho de lo que había pasado esa noche porque había consumido tanto alcohol como otras sustancias. Recordaba haber subido al balcón antes de entrar al apartamento. Autumn estaba dormida en su cama cuando él la confundió con Michelle, la mujer que lo había robado. Cuando Autumn se despertó, comenzó a gritar. Le dijo que dejara de hacer ruido, pero Autumn no lo escuchó. Le puso la mano sobre la boca, causando que se asfixiara. Según el hombre, se dio cuenta de que había matado accidentalmente a Autumn después de que el grito se detuvo. Luego le practicó RCP, pero no funcionó. Hitesh no podía recordar cómo aparecieron las lesiones genitales en el cuerpo de Autumn, ni cómo salió de su apartamento. Hitesh y sus abogados pidieron a la fiscalía que desestimara los cargos de privación de vida en primer grado porque creían que era un crimen no intencional. Según ellos, Hitesh no era consciente de sus acciones debido a la gran cantidad de sustancias que consumió. La mano sobre la boca indica que quieren estar callados, no que quieran morir. Bogal carecía de la capacidad para formar intención o entender las consecuencias de sus acciones. Según el abogado defensor Peter Thorning, solo hay una explicación para su comportamiento: la intoxicación. Es cierto que pueden ocurrir cosas terribles sin que nos enteremos. Eso es lo que ocurrió aquí. Esta muerte fue involuntaria. Estaba intoxicado o no se dio cuenta de que sus acciones no resultarían en muerte, añadió. Sus abogados también afirmaron que no había pruebas de que el acusado hubiera tenido relaciones sexuales con la víctima. Esta es una consideración importante, porque tendrá un impacto en la sentencia de Hitesh. Sí, el cuerpo de Autumn contenía ADN de Bogal, pero no era fluido seminal. Los abogados creen que podría haber sido causado por contaminación cruzada o transferencia de ADN de una superficie a otra. Por ejemplo, a través de los guantes de un experto forense. Los abogados de Bogal intentaron persuadir al jurado de que John Lasorda, quien trabajó en la unidad forense durante la investigación, realizó sus deberes incorrectamente al transferir el ADN de su cliente al cuerpo de Autumn Taggart. El papel de Lasorda era fotografiar la escena y recoger cualquier evidencia que hubiera estado en contacto directo con la víctima. El abogado defensor de Bogal, Peter Thorning, sugirió a Lasorda que rotar el cuerpo sobre la sábana que la policía confiscó podría resultar en la transferencia de ADN o fluidos del cuerpo a la funda o viceversa. Esto se conoce como contaminación cruzada. No es imposible, afirmó Lasorda durante el contraexamen. Thorning le preguntó a Lasorda si tenía la capacitación necesaria para trabajar como experto en identificación forense. Lasorda declaró que cambiaba de guantes entre tocar cada pieza de evidencia y tomar su cámara para fotografiarla para evitar la contaminación cruzada. Lasorda examinó las pruebas en la habitación de Taggart buscando fluidos, orina, saliva y esperma. Lasorda testificó que la probabilidad de un asalto real aumenta cuando hay una víctima femenina fallecida en comparación con una víctima masculina. El tribunal escuchó que Lasorda no descubrió depósitos de fluidos consistentes con un asalto sexual. Admitió que su examen del cuerpo fue limitado porque no era un funcionario médico capacitado, como un forense. Nada evidente en o alrededor del cuerpo indicaría una agresión sexual, declaró Lasorda en la corte. También declaró que no había signos visibles de una lucha. Lasorda aclaró en el tribunal que los signos de una lucha incluirían muebles o cristales rotos, entrada forzada, cerraduras manipuladas o manchas de sangre, ninguno de los cuales se encontró en el apartamento de Autumn. Sin embargo, el fiscal tenía una opinión diferente. Recordando que Michelle escondió la sustancia en su área genital, la fiscalía afirmó que el acusado estaba al tanto de ello y la buscó en la misma parte del cuerpo de Autumn y que aunque lo hizo con la mano, nada cambió. Cometió todos los asaltos. ¿La registraste?, dijo el fiscal, lo cual es repugnante. No estoy de acuerdo, dijo Bogal. ¿Por qué no llamó al 911?, preguntó el fiscal. Autumn dejó de respirar. Hitesh respondió que tenía miedo de que la policía lo arrestara porque estaba seguro de que nadie le creería. Nadie me creyó, yo apenas me creo. Bogal testificó que no recuerda mucho de lo que sucedió en la habitación de Autumn. Dijo que recuerda haberle practicado RCP a Autumn después de que dejó de gritar. Anteriormente testificó que recordaba contar 5 o 6 costillas hacia abajo antes de comenzar la RCP y que realizó 15 comprensiones y 3 respiraciones. El fiscal también disputó que la estrangulación de la víctima por parte del acusado fuera accidental. Después de todo, podría haber simplemente puesto su mano sobre la boca de Autumn para detener sus gritos, pero también le cerró la nariz privándola de la capacidad de respirar, y necesitaba hacerlo durante un tiempo, así que sabía lo que estaba haciendo. El hijo de Autumn, Gavin, quien desde entonces ha cumplido 13 años, también testificó en el juicio. El niño testificó en una sala separada en el juzgado de la sala principal, que albergaba al juez, al jurado, a los abogados y al acusado.
Estaba acompañado por un trabajador de apoyo mientras daba su testimonio. Así describió los eventos de esa noche. Alguien entró en mi habitación y dijo algo que no puedo recordar. Estuvo bastante cerca. También testificó que nunca se hizo contacto. Cuando salió de mi habitación estuvo en silencio por un corto tiempo. Luego escuché a mi madre gritar esa noche. Ese grito duró un rato antes de terminar. Y luego, antes de darme cuenta, me había vuelto a dormir y desperté. Cuando el niño se despertó por la mañana, entró en la habitación de su madre. Todo estaba derribado, roto y destruido. Mi mamá estaba durmiendo. Bueno, eso fue lo que pensé al principio, pero había sangre en su nariz, lo que me llevó a creer que había muerto. La mataron. Él dijo que estaba en shock. No podía creerlo. Lloré, pero traté de sobrellevarlo. Simplemente seguí con mi día, sin preocuparme. El chico testificó. Afirmó haber pasado parte del día jugando videojuegos y viendo videos en YouTube. La fecha era el 10 de junio de 2018. Más tarde ese día, envió un mensaje a su padre usando el teléfono de su madre. No podía soportarlo más. Necesitaba contárselo a alguien. Gavin dijo. Chris Sherwin Taggart, su expareja y el padre de su hijo, testificó que la escuchó por última vez a través de un mensaje de texto alrededor de las 12:30 am el 10 de junio. Por la mañana, volvió a enviar un mensaje, pero nadie respondió. En ese momento, expresó su preocupación. Más tarde ese día, afirmó haber recibido un mensaje de texto del teléfono de Taggart. Pronto se dio cuenta de que era su hijo. Una copia de los mensajes de texto fue exhibida en la corte para que el jurado la viera. El 1 de diciembre de 2021, un jurado de 12 personas condenó a Shitesh Bogal por privación de libertad en primer grado. No encontraron pruebas concluyentes de que Bogal hubiera tenido relaciones sexuales con Otam. No puedo decir que no estábamos nerviosos. Definitivamente es la decisión correcta. El otoño lo merecía. Su hijo lo merecía. John Taggart. Otoños, padre, justicia. Eso es exactamente lo que queríamos. Eso es lo que tenemos. Los miembros de la familia se abrazaron y expresaron alivio. El 5 de enero de 2022, el tribunal condenó a Jitesh Bogal a cadena perpetua. Tendrá que cumplir 25 años antes de ser elegible para la libertad condicional. Apareció en un video en la cárcel vistiendo un overol naranja y una máscara negra. Se sentó contra una pared, lejos de la cámara, mientras escuchaba las declaraciones de impacto de la víctima. Finalmente, el juez le preguntó si tenía algo que decir. Es difícil expresar mi tristeza y remordimiento, pero me alegra por la familia que tengan un sentido de justicia y puedan seguir adelante. Ese día, una parte de mi alma también murió. Bogal declaró que aún les gustaría ver que las leyes en Canadá cambien de cadena perpetua a cadena perpetua real, en lugar de 25 años y luego libertad condicional. Queremos que la vida signifique vida para todas las víctimas, dijo John Taggart. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Donna Ellen Brown nació el 10 de noviembre de 1963. En Florida. Donna era la mayor de 3 hermanas. Era atractiva, inteligente y exitosa en su trabajo como técnica de quirófano. Conoció al ingeniero nuclear Mark Winger y los dos se casaron en una ceremonia judía tradicional en 1989. Donna y Mark parecen ser la pareja perfecta. Eran exitosos y tenían una casa bonita en un buen vecindario. Sin embargo, no todas las historias terminan perfectamente desde el principio. El martes 29 de agosto de 1995 a las 4:27 p.m., Mark Winger llamó al 911 para informar que un hombre estaba haciendo daño a su esposa Mark, quien vivía en Springfield, Illinois. Su esposa de 31 años, Donna Winger, llamó al despachador para informar que él había disparado al hombre. Cuando llegaron los policías, Donna estaba en estado crítico después de ser golpeada en la cabeza con un martillo 7 veces. Un hombre de 27 años llamado Roger Harrington fue encontrado junto a Donna en estado crítico, habiendo recibido 2 disparos en la cabeza. Ambas víctimas fueron trasladadas de inmediato al hospital, donde Roger murió poco después de llegar y Darla murió unos minutos más tarde sin recuperar la conciencia. La policía aseguró la residencia y no encontró evidencia de entrada forzada. Mark, visiblemente angustiado, le dijo a la policía que disparó al hombre después de presenciar el ataque a su esposa. Mark describió cómo estaba en el sótano en la caminadora cuando escuchó ruidos en el piso de arriba, lo que lo llevó a investigar. Encontró a su bebé adoptivo, Bailey, en la cama del dormitorio principal, pero no había rastro de Donna. Cuando Mark escuchó más ruidos abajo, tomó su pistola de la mesita de noche del dormitorio y se dirigió hacia el comedor. Mark vio a un hombre en el pasillo empuñando un martillo y agrediendo a Donna. Mark disparó contra el hombre, y cuando éste intentó levantarse, disparó una segunda vez.
La policía descubrió el martillo ensangrentado utilizado en el asalto, que pertenecía tanto a Donne como a Mark. La casa también contenía una pistola semiautomática de calibre 4.5, que Mark confirmó que era el arma utilizada. Cuando Mark preguntó sobre la identidad del hombre que había atacado a su esposa, la policía confirmó que era Roger. Mark entonces dijo: «Ese es el hombre que ha estado acosando a mi esposa esta semana». Según Mark, Donna había viajado a Florida para visitar a sus padres 6 días antes. Su madre la dejó en el aeropuerto y un conductor llamado Roger, contratado a través de una compañía de limusinas en St. Louis, Missouri, la llevó de regreso a Springfield. Según Mark Donna, Roger hablaba excesivamente y era muy coquetón durante el viaje de 2 horas, expresando una preferencia por las mujeres mayores e invitándolas a fiestas íntimas. La conversación tomó un giro oscuro cuando reveló que escuchaba una voz perturbadora llamada Dom, que le ordenaba hacer daño a otros. Mark llamó a la policía, diciendo que el tipo le daba miedo. Ella afirmó que él era extremadamente aterrador. Amenazó con matar a la gente, poner bombas en los coches y mutilarlos. Don ha regresado a Springfield. Informó a su familia sobre el encuentro inquietante, expresando miedo e incomodidad como resultado de la conversación perturbadora y la conducción errática. Mark le dijo a la policía que, a pesar de regresar a casa de manera segura, la situación persistía. Donna recibió varias llamadas telefónicas extrañas, y basándose en el momento, sospechaba que Roger era el que llamaba. La policía encontró una nota en la casa que describía el inquietante viaje en coche de Donna. Mark también le dijo a la policía que informó del incidente al empleador de Roger, lo que resultó en la suspensión de Roger, lo que Mark creía que podría haber exacerbado la situación. La policía descubrió el coche de Rogers estacionado fuera de la casa del delantero, en dirección contraria. Descubrieron varias armas en el interior, incluyendo un cuchillo y una palanca de neumáticos. Las autoridades concluyeron que Mark actuó en defensa propia y decidieron no presentar cargos debido a las circunstancias traumáticas. El caso fue cerrado con el reconocimiento de que Mark ya había experimentado un sufrimiento significativo. Mark parecía profundamente afectado por los eventos. Mark y Donna se habían mudado a Springfield poco después de su boda, donde descubrieron la felicidad. Donna trabajaba como técnica de quirófano en el Memorial Medical Center, y Mark era ingeniero en el Departamento de Seguridad Nuclear de Illinois. A pesar de enfrentar desafíos como la angustia inicial de Donna al enterarse de que no podía concebir, sus vidas tomaron un giro positivo cuando un médico les informó sobre una adolescente dispuesta a dar a su bebé en adopción. El 1 de junio de 1995, Donna y Mark dieron la bienvenida a Bailey, su hija adoptiva, con alegría. Tras la trágica muerte de Donna, Bailey, ahora responsable del bebé, decidió quedarse en la misma casa para ayudar con el cuidado del niño. Contrató una niñera, Rebecca Simich. Rebecca inesperadamente quedó embarazada unos meses después de comenzar su trabajo y dio a luz a una hija llamada Anna. Mark y Rebecca se casaron poco más de un año después de que Donna muriera. Mark decidió vender la casa y cortar lazos con la familia de Donna. La nueva familia, Mark, Rebecca, Bailey y Donna, se mudaron a otra ciudad. Gradualmente ampliaron su familia añadiendo 2 hijos más, Maggie y Ben. La amiga cercana de Donne Schultz, le dijo a la policía en 1999 que tuvo una aventura con Mark mientras Donne aún estaba viva y que Mark hizo declaraciones preocupantes que ella recordaba. Donde Mark cree que sería más fácil para nosotros estar juntos si Dawn simplemente hubiera muerto. Todo lo que tendrías que hacer es entrar y encontrar el cuerpo. Donne también proporcionó información perturbadora que generó preocupaciones entre las autoridades. Cuando Mark se enteró de la inquietante experiencia de Donne durante el viaje en coche de regreso a Springfield, supuestamente le dijo que necesitaba al conductor en su casa. Esta revelación llevó a la policía a reabrir el caso de Donne. Sin embargo, se decepcionaron al descubrir que algunas pruebas habían desaparecido. Mark presentó una demanda civil contra BART Transportation, buscando responsabilidad por la muerte de Diana como resultado de las acciones de Roger. El abogado de Roger solicitó acceso a las pruebas y archivos de la demanda civil porque trabajaba para BART Transportation en el momento en que Diana murió. A pesar de esto, la policía pudo guardar algunos archivos y acceder a las fotos tomadas el día del incidente. Donna y Roger aparecen en el suelo antes de ser trasladados al hospital. Sin embargo, las posiciones de los cuerpos parecían contradecir el relato anterior de Mark, dado a la policía hace años. Mark le dijo a la policía que vio a Roger arrodillado junto a la cabeza de Donne, atacándola con un martillo, lo que lo llevó a abrir fuego. Mark afirmó que Roger cayó hacia atrás y al intentar levantarse, Mark le disparó de nuevo. Según la descripción de Mark, los pies de Roger deberían haber estado cerca de la cabeza de Donne,
mirando en la dirección opuesta. Sin embargo, después de revisar las fotos tomadas por la policía a su llegada, parecía que Roger y Donna estaban ambos en el suelo, mirando en la misma dirección. Esta inconsistencia llevó a la policía, por primera vez, a sospechar que Mark estaba involucrado en el asesinato de su esposa. La pregunta de por qué Roger estaba en su casa ese día quedó sin respuesta. Simultáneamente, durante la demanda civil que involucraba a Mark, surgió una posible explicación. Bar Transportation contrató a un experto en manchas de sangre, quien concluyó que los patrones de las manchas de sangre indicaban la implicación de Mark en las muertes de Donna y Roger. A medida que la policía profundizaba en el caso, descubrieron más pruebas incriminatorias. Susan Collins, la compañera de cuarto de Rogers, informó a las fuerzas del orden que escuchó a Roger arreglar una reunión con alguien el día que fue asesinado. Además, se descubrió una nota escrita en un recibo de depósito bancario dentro del coche de Rogers, que contenía el nombre, la dirección y la hora de Mark. Susan informó a la policía que Roger había mencionado haber acordado reunirse con Mark para resolver los problemas planteados por las quejas de Mark sobre la conducción de Roger y la preocupante conversación que tuvo con Donna. Roger salió de la casa alrededor de las 3:30 p.m. y la nota indicaba una hora de reunión a las 4:30 p.m., lo cual correspondía a la creencia de la fiscalía de que Mark le había pedido que viniera a la casa a esa hora. El 23 de agosto de 2001, Mark fue arrestado y acusado de 2 cargos de asesinato. La fiscalía afirmó que Mark era responsable de las muertes de Donna y Roger. Afirmaron que Mark quería sacar a Donna de su vida, pero no quería arriesgarse a perder la custodia de su hija adoptiva Bailey, por lo que evitó el divorcio. Mark supuestamente vio una oportunidad cuando se enteró de los problemas de Donna con Roger, viéndolo como una oportunidad ideal para eliminar a Donna e incriminar a un hombre inocente. La fiscalía propuso que Mark contactara a Roger, a quien nunca había conocido antes de ese día, y lo invitara a la casa. Cuando Roger llegó, Mark supuestamente lo llevó adentro y le disparó fatalmente. Esta narrativa fue respaldada por el hecho de que no hubo entrada forzada en la residencia. La fiscalía también afirmó que Donna, quien estaba en el dormitorio principal con Bailey cuando escuchó el disparo, bajó las escaleras y fue golpeada hasta morir con un martillo por Mark antes de marcar el 911. La fiscalía utilizó una nota encontrada en el coche de Roger, que contenía el nombre y la dirección de Mark, para demostrar que Mark había atraído a Roger a la casa. El jurado descubrió que, a pesar de tener armas en su coche, Roger no las llevó a la casa y en su lugar usó el martillo de Donna para atacar. Esto planteó preguntas sobre las intenciones de Roger, asumiendo que había ido allí con la intención de agredir a Donna. El tribunal también fue informado de las inconsistencias entre la ubicación que Mark afirmó que Roger ocupaba cuando le disparó y las fotos tomadas el mismo día, las cuales contradicen el relato de Mark. El testimonio de DNS fue crucial para arrojar luz sobre las supuestas declaraciones de Mark, expresando un deseo de muerte hacia Donna. El tribunal se enteró de que el 25 de agosto de 1995, 4 días antes de los asesinatos, Mark preguntó a su compañera de trabajo Candice Bolden sobre el destino de su hija adoptiva si Donna moría. Más tarde ese día, Mark se quejó con Ray Duffy, el presidente de la empresa de transporte donde trabajaba Roger, sobre el viaje de Donna. Mark llamó unos días después, pidiendo el nombre completo del conductor y expresando su deseo de hablar directamente con él sobre la situación. Durante el juicio, el tribunal fue informado de las graves lesiones de Donna y Roger. Cuando los policías llegaron a la casa, encontraron a Donna boca abajo en el suelo, con Roger boca arriba. Donna murió por trauma cerebral causado por múltiples lesiones contundentes en la cabeza, consistentes con golpes de martillo. Roger murió por trauma cerebral causado por heridas de bala en la parte superior izquierda de su cabeza y encima de su ceja izquierda, así como contusiones en su pecho por golpes de martillo. La defensa argumentó que las decisiones erráticas de Roger ese día, como su elección de arma y su estacionamiento inusual, demostraban inestabilidad mental. Su comportamiento durante el viaje en coche con Donna respaldó la afirmación que hicieron. En cuanto a la posición de los cuerpos en las fotos, la defensa argumentó que aunque Donna y Roger estaban en estado crítico cuando llegaron los paramédicos, no estaban muertos y pueden haberse movido en un intento de salvar sus vidas. Sin embargo, los paramédicos negaron haberlos movido antes de que se tomaran las fotografías, y Mark no testificó en el juicio. En cuanto al testimonio de DNC, la defensa afirmó que estaba motivada por sentimientos personales de rechazo. Aunque Mark admitió haber tenido una aventura con Donna, se casó con la niñera que contrató poco después de la muerte de Donna. La defensa alegó que Donna albergaba resentimiento por no haber sido elegida por Mark para casarse. A pesar de los argumentos de la defensa,
El jurado condenó a Mark por 2 cargos de asesinato en primer grado y lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras aún cumplía condena por sus condenas por asesinato en primer grado, Mark se involucró en un complot fallido de asesinato a sueldo en 2005. Supuestamente intentó orquestar ataques contra Diane por testificar en su contra, así como contra Jeffrey Gilman, un amigo de la infancia, por no pagar su fianza de $1 millón con 0 centavos. Los investigadores descubrieron 19 páginas escritas a mano que detallaban los deseos de Mark hacia Donna. Supuestamente quería que la secuestraran y la obligaran a escribir una declaración relatando su testimonio, afirmando la inocencia de Mark, antes de tramar su muerte. Mark afirmó en el tribunal que estas notas eran simplemente una fantasía que nunca tuvo la intención de llevar a cabo. A pesar de la afirmación de Mark, fue declarado culpable de solicitar un asesinato y condenado a 35 años adicionales de prisión. La madre de Donna, Sarah Jane, y su padrastro, Ira Dresche, respondieron con firmeza a las pruebas contra Mark, enfatizando la brutalidad del asesinato de Donna. Lo que hace difícil de entender es cómo asesinó a Donna de una manera tan viciosa y violenta. A lo largo de los procedimientos legales, Mark ha mantenido su inocencia. Donna, quien testificó en su contra, recibió inmunidad y no enfrentó cargos como resultado. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video, analizamos una historia de 2003 en el estado estadounidense de Dakota del Norte. El 22 de noviembre de 2003, Drew Giochin, de 22 años, caminaba hacia su coche después de terminar su turno y hablaba por teléfono con su novio. La conversación fue interrumpida abruptamente. El novio de Drew prestó poca atención a esto, lo cual lamentó profundamente más tarde. La joven pronto apareció en la televisión nacional, y sus experiencias influyeron en un cambio en la ley de E.U. Drew Katrina Shodin nació el 26 de septiembre de 1981 en Minneapolis, Minnesota. Ella era la menor de los 2 hijos de Alan y Linda. Los padres de Drew se divorciaron cuando ella tenía 3 años, pero siguieron siendo amigos hasta que cumplió 10. Linda y su segundo esposo, Sid Walker, criaron a ella y a su hermano Ben en un hogar cómodo en el lago Whitefish, conocido por ser uno de los destinos vacacionales más pintorescos de Minnesota. Drew destacó en la escuela secundaria, convirtiéndose en estudiante de honor, uniéndose al equipo de golf y siendo elegida reina del baile de graduación en 1999. Pero su verdadera pasión era el arte. Su salón estaba lleno de bocetos de modelos de rock y amigos. Después de graduarse de la escuela secundaria, asistió a la Universidad de Dakota del Norte en Grand Forks, una ciudad de aproximadamente 50.000 habitantes. Los amigos describieron a Drew como alguien que amaba la vida y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Drew viajaba a menudo por el país, pero su sueño era visitar Australia, lo cual planeaba hacer en la primavera de 2004. Para ahorrar dinero para el evento, Drew trabajaba en 2 empleos en su tiempo libre, como asociada de ventas en Victoria's Secret y como camarera en un club nocturno en Grand Forks. El sábado 22 de noviembre de 2003, el turno de Drew en la tienda Victoria's Secret en el Columbia Mall terminó a las 4 p.m. Más tarde ese día, tenía programado trabajar en un club nocturno. Antes de salir del centro comercial, Drew decidió ir de compras y compró un bolso en una tienda específica. Llamó a su novio, Chris Lang, mientras caminaba hacia su coche en el estacionamiento. De repente, después de Drew Sid, está bien, la llamada se cortó. Pero Chris no le dio mucha importancia. No devolvió la llamada, porque no estaban hablando de nada importante. Aproximadamente 3 horas después, el teléfono de Chris volvió a sonar, esta vez de parte de Drew. Cuando contestó, solo escuchó ruidos, como el viento y los botones del teléfono siendo presionados. 3 semanas después, en una entrevista con una estación de televisión, Chris describió los pensamientos que pasaron por su mente cuando su conversación con Drew fue interrumpida. No era consciente de la urgencia de esta llamada telefónica en ese momento, dijo. Nunca pensé que esta terrible cosa estaba sucediendo. No había sentido de urgencia, simplemente fue una llamada de teléfono móvil que se cortó por una variedad de razones. No tenía idea de que esta terrible cosa estaba sucediendo. Drew vivía en una residencia universitaria, compartiendo una habitación con su amiga Meg Murphy. Casi al mismo tiempo, Chris recibió una extraña llamada telefónica. Meg recibió una llamada del club nocturno, donde estaban tratando de averiguar por qué Drew no había llegado al trabajo y no respondía al teléfono. Era una empleada responsable que siempre llegaba temprano al trabajo, así que su ausencia inmediatamente generó preocupaciones. Sin embargo, Meg no tenía idea de dónde estaba Drew.
y se sorprendió de que no se hubiera presentado al trabajo. Así que fue a buscar a su amiga Meg. Primero llamó a conocidos en común, luego al hospital local, donde le informaron que Drew no había sido ingresado. Llamé a la policía alrededor de las 9 p.m. porque no podía averiguar nada. Sabiendo que Drew trabajaba en Columbia Mall, se envió a un oficial de policía al lugar. En este punto, el centro comercial ya había cerrado. Conduciendo por el estacionamiento, el oficial notó el coche de Drew. Después de inspeccionarlo, descubrió que el coche estaba desbloqueado. No había evidencia de una lucha u otro crimen. Se descubrió una funda de nylon negra para un cuchillo plegable en el suelo cerca del coche. No estaba claro si estaba relacionado con la desaparición de Drew. Sin embargo, tal descubrimiento no era alentador. Papeles, una billetera y un bolso nuevo comprado ese día fueron encontrados en el asiento del coche, lo que implica que, aunque Drew hubiera cometido un acto sucio, no fue un robo. Ni el novio de la amiga ni sus padres sabían dónde podría estar Drew. Así que los investigadores empezaron a sospechar de un secuestro. Primero y ante todo, los detectives han investigado a Chris Lang. Fue casi inmediatamente descartado como sospechoso porque vivía en Minnesota, a 300 millas de Chris en Grand Forks. La policía descubrió que una de las llamadas de Drew se cortó abruptamente, y la segunda se hizo unas horas más tarde, cuando se podían escuchar ruidos y el sonido de un botón siendo presionado. Los detectives llegaron al día siguiente, cuando el centro comercial donde trabajaba Drew estaba abierto, para revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Resulta que no había cámaras de seguridad en el estacionamiento donde estaba estacionado el vehículo de la chica desaparecida. Pero, afortunadamente, había varias cámaras de seguridad dentro del centro comercial. Los detectives revisaron las grabaciones y descubrieron una escena en la que Drew entró en una de las tiendas locales después del trabajo y se compró un bolso. Ella estaba tranquila y no tenía prisa por ir a ningún lado. A las 4:55 p.m., llevaba un suéter rosa y cargaba una chaqueta. Drew pagó su compra en la caja antes de ponerse la chaqueta y salir de la tienda. Al salir, llamó a Chris. La llamada se realizó exactamente a las 5 p.m. y, como ahora sabemos, a las 5:04 p.m. La conversación de Drew y Chris se cortó abruptamente después de que ella se sentara. Está bien. Sabiendo que la llamada se cortó después de 4 minutos, uno de los detectives decidió intentar un experimento. Puso un temporizador de 4 minutos y comenzó a caminar lentamente desde la tienda donde Drew había comprado su bolso hasta el estacionamiento donde su coche estaba aparcado. Cuando sonó la alarma, indicando que habían pasado 4 minutos, el detective estaba en el estacionamiento cerca de donde se descubrió el coche. Esto indicaba que algo ocurrió mientras Drew estaba en su coche. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, no había cámaras que vigilaran el estacionamiento, lo que dificultaba la investigación. La desaparición de Drew atrajo la atención de los medios, y como resultado, un gran número de personas se enteró de lo que le había sucedido, muchas de las cuales decidieron no ser indiferentes ante la desgracia ajena. Además de los policías, más de 1,000 voluntarios ayudaron en la búsqueda de Drew. Los agentes del FBI también se unieron a la investigación. La última llamada telefónica de Drew fue rastreada hasta el pequeño pueblo de Fisher, Minnesota, que está a solo 30 minutos en coche del centro comercial donde trabajaba. Como pueden ver en el mapa, el área que rodea estas dos ciudades está cubierta de campos. La policía utilizó helicópteros, vehículos todoterreno, caballos y perros para investigar estos campos. Se pidió a los propietarios que inspeccionaran sus propiedades ellos mismos, pero los resultados fueron inconclusos y no se encontraron pistas al principio. El radio de búsqueda creció con cada día que pasaba, y 4 días después, se hizo un descubrimiento ominoso. Se descubrió una bota bajo un puente en Crookston, y un compañero de cuarto informó que Drew había salido de la casa con esas botas el día en que desapareció. Los investigadores forenses confirmaron que la bota pertenecía a la chica desaparecida. Crookston es una pequeña ciudad con menos de 10,000 habitantes. Está aproximadamente a 30 millas de Grand Forks, donde Drew desapareció. Búsquedas adicionales en el área de Crookston no produjeron resultados porque no había nada de interés investigativo por descubrir. Se ofreció inicialmente una recompensa de $20,000 con 0 centavos por información que pudiera ayudar a determinar el paradero de Drew, que luego se aumentó a $140,000 con 0 centavos. En este punto, la única pista que podría llevar a Drew era el metraje de vigilancia del Columbia Mall. Los detectives se sentaron de nuevo para revisar cientos de horas de grabaciones de varias cámaras, pero esta vez decidieron centrarse en Drew.
Especularon que quienquiera que la hubiera secuestrado podría haberla estado siguiendo y apareciendo en los videos. Los investigadores pasaron horas mirando los monitores antes de detectar a la persona que había despertado su interés. Notaron a un hombre caminando sin rumbo por el centro comercial. No compró nada y parecía estar más interesado en las personas a su alrededor que en los productos en venta. A las 3:41 p.m., se sentó en un banco cerca de la salida del centro comercial y observó pasar a la gente. Después de unos 10 minutos, se levantó del banco y, con guantes negros, salió al vestíbulo, donde miró a una cámara colgada en el techo. Esta fotografía fue tomada 72 minutos antes de que la conversación de Drew con su novio fuera interrumpida y ella desapareciera. Los investigadores notaron que el hombre solo se levantó de su asiento y se alejó después de que una mujer rubia pasó junto a él llevando un carrito de compras y se dirigió hacia el estacionamiento. Los detectives no creían que esto fuera una coincidencia. Más bien creían que el hombre había elegido una víctima apropiada y la había seguido. La identidad de la mujer era desconocida, pero la policía sabía que solo una persona, Drew Jodin, había desaparecido del estacionamiento del centro comercial ese día. Dada la ligera semejanza entre Drew y la mujer que este hombre sospechoso estaba siguiendo, se ha sugerido que si el secuestrador era efectivamente este hombre, y si no logró secuestrar a esta mujer, su próximo objetivo podría haber sido Drew. Ella los había dejado a todos alrededor de las 5 p.m. cuando ya estaba oscuro, lo que potencialmente le daba una ventaja al perpetrador. En este punto de la investigación, el caso involucraba 3 ciudades: Grand Forks, donde Drew fue secuestrada, Fisher, donde su teléfono estuvo activo por última vez, y Crookston, donde se descubrió el zapato. Con esta información en mente, el FBI comenzó a revisar los registros de todos los delincuentes sexuales registrados de las ciudades y áreas circundantes. Cuando las fotos en los archivos se compararon con la imagen del hombre sospechoso del centro comercial, solo un hombre cumplía con todos los criterios. Y ese era Alfonso Rodríguez Jr., quien tenía un largo historial criminal de cometer delitos contra mujeres. El hombre de 50 años había pasado los 23 años anteriores en prisión. Rodríguez era el segundo de 5 hijos, nacido en Laredo, Texas, en febrero de 1953. 2 trabajadores migrantes, Dolores y Alfonso Rodríguez Jr., afirmaron haber tenido una infancia infeliz, describiendo su vida hogareña como desagradable, porque sus padres eran duros con él y poco razonables en sus exigencias. Su familia se mudó de estado en estado durante 15 años, antes de establecerse en Crookston en 1963. Rodríguez se volvió cada vez más aislado a medida que crecía, exacerbado por las barreras del idioma. Su idioma preferido era el español, y le costaba mucho el inglés, lo que hacía que la escuela fuera particularmente difícil. Finalmente abandonó la escuela en 9º grado y comenzó a trabajar como obrero en la planta de American Crystal Sugar Company, en Crookston. Rodríguez afirmó que fue molestado por mujeres mayores en su juventud, lo cual culpó por su hostilidad hacia las mujeres. En octubre de 1974, a la edad de 21 años, le pidió a una mujer que lo llevara a casa, pero en su lugar la dirigió al camino de entrada de Crookston, donde la agarró del cuello e intentó obligarla a complacerlo. El mes siguiente se acercó otra mujer que estaba sentada en una camioneta fuera de un cine en Crookston. La amenazó con un cuchillo y la llevó a un lugar remoto en el campo donde la obligó a tener relaciones sexuales con él. Luego, en 1979, intentó secuestrar a una profesora de inglés de secundaria de 69 años. Mientras caminaba por Crookston una noche, la mujer se defendió cuando Rodríguez intentó obligarla a entrar en su coche. En un ataque de rabia, la apuñaló con un cuchillo en el codo y el abdomen, pero ella logró escapar y huir a un lugar seguro. La mujer, que tenía talento artístico, pudo crear un retrato hablado de Rodríguez que se parecía mucho a él, lo que resultó en su captura. Fue condenado por intento de secuestro y asalto agravado y cumplió una condena de 23 años de prisión antes de ser liberado. En mayo de 2003 había sido liberado de prisión 6 meses antes de que Drew desapareciera y fue clasificado como delincuente sexual de 3er grado, lo que significaba que tenía el mayor riesgo de reincidir. Antes de ser liberado de prisión, Rodríguez y su familia expresaron sus preocupaciones a los funcionarios del Departamento de Correcciones de Minnesota. Incluso su familia temía que estuviera volviendo a sus viejas costumbres. A pesar de sus temores, Alfonso fue liberado después de cumplir su condena completa. Después de su liberación, Rodríguez vivió con su madre en Crookston, a solo unas millas del puente que debería ser recordado. Otra desventaja para Drew fue el descubrimiento de su zapato. Los detectives decidieron hablar con Alfonso Rodríguez,
quien por supuesto negó cualquier implicación en la desaparición de Drew. El hombre confirmó que estaba en el Columbia Mall el día en que ella desapareció, afirmando que había ido al cine y visto la película una vez en México. Lo que no se dio cuenta fue que ningún cine en Grand Forks estaba mostrando la película ese día. La policía registró el coche de Rodríguez y se dio cuenta con pesar de que Drew probablemente estaba muerto. En este momento parece poco probable que encontremos a Drew con vida. El sheriff del condado de Grand Forks, Dan Hill, dijo a los reporteros que cree que la misión es más de recuperación que de rescate en este momento. Se descubrieron manchas secas de color rojo oscuro en varios lugares dentro del coche de Rodríguez, que la policía forense determinó más tarde que eran gotas de sangre de Drew. Según la declaración jurada, se encontró sangre en la ventana trasera del lado del pasajero, el asiento trasero y otras áreas del compartimento del pasajero. La sangre sí volvió. Era una coincidencia de ADN con Drew. El sheriff descubrió un cuchillo plegable en el maletero, que coincidía con la funda encontrada en el estacionamiento junto al coche de Drew, utilizando ADN de su cepillo de dientes. También se descubrió un recibo, que indicaba que Rodríguez compró este cuchillo, completo con funda, en una ferretería ubicada a varios cientos de metros del estacionamiento donde Drew desapareció. Aunque Drew no fue encontrada viva ni muerta, los investigadores reunieron suficientes pruebas para acusar a Rodríguez. El hombre fue arrestado 8 días después de que ella desapareciera el 1 de diciembre de 2003. Rodríguez, quien estaba encarcelado en Grand Forks, afirmó que no tenía ninguna implicación en la desaparición de Drew y se negó a hablar con las autoridades o proporcionar información sobre su paradero, a pesar de las pruebas en su contra. Durante una breve audiencia de fianza hace varios días, la fianza para la liberación de Rodríguez se fijó en asombrosos $5 millones con 0 centavos. Mientras él permanecía en silencio bajo custodia, la búsqueda de Drew continuaba sin cesar, enfocándose en estas 3 localidades. La abundancia de nieve en la zona dificultó el trabajo de los buscadores. Este es un movimiento sin precedentes. Durante una conferencia de prensa el 9 de diciembre, los gobernadores de Dakota del Norte y Minnesota prometieron ayudar en la búsqueda de Drew contratando a varios cientos de miembros de la Guardia Nacional y otros empleados estatales. El gobernador de Dakota del Norte, John Hoeven, declaró que la desaparición de Drew ha afectado a todos en Dakota del Norte, y el gobernador de Minnesota, Tim Pawlenty, expresó su orgullo por la cooperación y colaboración de la comunidad con los funcionarios de policía. A pesar de todos los esfuerzos, no hubo resultados, y debido al empeoramiento de las condiciones meteorológicas, las autoridades decidieron suspender la búsqueda. En la primavera, la búsqueda intensiva continuó. Los que buscaban a Drew esperaban encontrarla cuando la nieve de invierno comenzara a derretirse. Después de 5 meses de búsqueda, estaban ansiosos por llevar a Drew a casa. Finalmente, el 17 de abril de 2004, se descubrió el cuerpo de Drew. Yacía en un campo en Crookston, a solo unas millas del puente donde se había encontrado la bota. La familia de Drew se sintió abrumada por la tristeza tras conocer el desgarrador descubrimiento. Su padre dijo a los reporteros: «Estábamos esperando esa llamada. Y cuando llegó esa llamada, todos dejamos de vivir por un momento». Era la peor pesadilla de sus padres, y los seguiría por el resto de sus vidas. El campo donde se descubrió el cuerpo ya había sido registrado, pero debido a las grandes acumulaciones de nieve, no pudieron localizarlo de inmediato. Drew estaba desnuda de la cintura para abajo, lo que dejaba claro el motivo del crimen. Sus manos estaban atadas detrás de su espalda, con una cuerda alrededor de su cuello y un corte. Bajo la cuerda había restos de una bolsa de plástico, lo que indica que la bolsa había sido colocada sobre la cabeza de Drew y luego atada alrededor de su cuello como una cuerda. Se encontraron cabellos que coincidían con el ADN de Rodríguez en la chaqueta de Drew. Antes de su muerte, la joven había sido brutalmente golpeada y apuñalada repetidamente. El médico forense identificó 3 posibles causas de su muerte. Fue asfixia debido al corte en su cuello o hipotermia, la tercera posible causa. Después de meses de silencio, la familia de Drew finalmente pudo despedirse de ella el 24 de abril de 2004. A la ceremonia de duelo asistieron aproximadamente 1.500 personas. Dakota del Norte, donde Drew fue secuestrado, abolió la pena de muerte en 1975, y Minnesota, donde se descubrió el cuerpo, tampoco la utilizó como castigo. Sin embargo, debido a que Drew había sido transportada a través de las fronteras estatales, el crimen fue considerado un delito federal,
y por lo tanto la Fiscalía tenía la autoridad para buscar la pena de muerte contra Rodríguez. El 30 de agosto de 2006, Alfonso Rodríguez Jr. fue condenado en el caso de Drew, y el jurado recomendó que se le impusiera la pena de muerte el 8 de febrero de 2007. Durante la audiencia, el juez Ralph Erickson le dijo al no confesado Rodríguez que sus acciones sin sentido y violentas hicieron difícil la decisión del jurado. Alfonso Rodríguez Jr. se convirtió en la primera persona condenada a muerte en Dakota del Norte en casi un siglo. El 28 de junio de 2013, después de 6 años en el corredor de la muerte, Rodríguez confesó haber secuestrado y asesinado a Drew. Sin embargo, la historia no termina aquí. Ralph Erickson, el juez de distrito que condenó a muerte a Rodríguez, se convirtió en juez del Tribunal de Apelaciones de EU y a la edad de 21 años, anuló su propia condena de Rodríguez y ordenó una nueva fase de sentencia. La culpabilidad de Rodríguez es indiscutible, como lo demuestra una variedad de pruebas de ADN. En este caso está en juego la pena de muerte. Erickson anuló la sentencia de muerte citando, entre otras cosas, la falta de los abogados defensores para examinar adecuadamente la salud mental de Rodríguez y el testimonio del experto forense Michael McGee, que el juez admitió que lo engañó. Este es el testimonio del experto que afirmó que Rodríguez violó la integridad sexual de Drew dentro de las 24 a 36 horas posteriores a su secuestro. No había evidencia directa que respaldara esta afirmación, como el fluido seminal de Rodríguez en el cuerpo de Drew. Según el juez, el experto expresó una opinión que no estaba respaldada por los hechos, lo que engañó al juez e influyó en su decisión. No obstante, al anular la sentencia de muerte, Erickson señaló que incluso en ausencia de Rodríguez y su fluido seminal, las circunstancias en las que se descubrió el cuerpo de Drew, desnuda de la cintura para abajo con las manos atadas detrás de su espalda, indicaban un crimen motivado sexualmente. El juez Erickson declaró que la falta de examen de la salud mental de Rodríguez, tanto en general como en el momento de su crimen, violó sus derechos constitucionales. Después de que Rodríguez murió, su sentencia fue anulada. La oficina del fiscal federal emitió un comunicado indicando que volverían a buscar la pena de muerte para él. Sin embargo, 2 años después, en 2023, los fiscales abandonaron sus planes y aceptaron la sentencia de muerte de Alfonso Rodríguez, que fue conmutada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los Estados Unidos de América emitieron una declaración al respecto a través de Max Schneider, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Dakota del Norte, retirando el aviso de intención de buscar la pena de muerte contra el acusado Alfonso Rodríguez Jr., que se presentó el 28 de octubre de 2004. Schneider afirmó en una presentación judicial del 14 de marzo que los Estados Unidos ya no buscarán la pena de muerte en este caso. Mis pensamientos hoy están con la familia de Drew Shodin, especialmente con sus padres, Linda Walker y Alan E. Shodin, Sid Schneider. Son personas genuinamente buenas y padres amorosos que, tras una pérdida inimaginable, han trabajado estrechamente con nuestra oficina durante casi 2 décadas. Seguimos deseándoles el mayor nivel de paz posible. También me gustaría felicitar al equipo del juicio, que incluyó al exfiscal estadounidense Drew Grigley, así como a los abogados de apelaciones de nuestra oficina y al personal de apoyo. Han mantenido consistentemente los altos estándares del Departamento de Justicia a lo largo de las últimas 2 décadas con su trabajo en este trágico caso. Como resultado de sus esfuerzos, el señor Rodríguez ha sido condenado por asesinato y así seguirá. La directiva de retirar el aviso de muerte ha alterado la forma en que la oficina del fiscal de los Estados Unidos manejará este caso. Lo que no cambiará es que el señor Rodríguez morirá en una prisión federal. Este caso provocó cambios en las leyes de registro de delincuentes sexuales. El 27 de julio de 2006, el presidente George W. Bush firmó la Ley de Protección y Seguridad Infantil Adam-Walsh, que incluía la legislación de Drew. La ley de Drew cambió el nombre del Registro Nacional de Delincuentes Sexuales Públicos al Sitio Web Nacional de Delincuentes Sexuales Públicos Drew Shodin, que informa al público sobre la ubicación de los delincuentes sexuales registrados a través de fronteras estatales, territoriales y tribales. El 22 de junio de 2013, se anunció que Alfonso Rodríguez había sido trasladado de una prisión de muerte en Terre Haute, Indiana, a la instalación de máxima seguridad de Coleman, en Cedarville, Florida. Este parece ser su lugar de descanso final. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.